oración, quiero hablarte de la oración, porque tenemos que entender, iglesia, que la oración es importante. Debemos de saber que la oración es necesaria. Una iglesia que no ora, una iglesia que no busca al Señor, es una iglesia que vivirá en derrota. No solo una iglesia, sino una vida que no busca a Dios, una vida que en su vida privada no busca a Dios y no vive en continua relación con Él, vivirá en derrota. Por eso vengo a decirte, vengo a hablarte de la oración. El título del mensaje que le he querido poner es: no duermas en Getsemaní. Cuando hablamos de Getsemaní, rápidamente podemos ver a Jesús orando. Jesús solo, apartado, orando. Es lo que viene primero en nuestra mente. Pero vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, versos del 39 al 41. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén a su palabra. Aquí podemos ver cómo los discípulos durmieron en el Getsemaní. Vemos a Jesús orando, pero también vemos a los discípulos durmiendo en Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Getsemaní es ese lugar de presión donde muchas veces las personas duermen, donde los creyentes muchas veces dormimos. Cuando viene la opresión, cuando viene la presión, cuando vienen los problemas, la tempestad, tristemente muchas veces dormimos y dejamos de orar. Jesús no dejó de orar en medio de su Getsemaní. Jesucristo sabía lo que venía. Él sabía que iba a ser entregado, pero Él no dejó de orar. Sin embargo, podemos ver cómo los discípulos sí dejaron de orar, cómo los discípulos flaquearon y durmieron. Y ahora quiero preguntarte: ¿qué es para ti la oración? ¿Qué es la oración? Porque tenemos un concepto equivocado de la oración. Creemos que la oración debe de ser palabras bonitas, palabras que suenen bonitas. Creemos que hay personas que le dan vergüenza orar en público porque piensan: es que yo no oro igual que ese obra muy bonito. Pero es que déjame decirte que eso no es la oración. La oración no solo son palabras bonitas. La oración es una conversación con Dios. Es hablar con Dios. Es simple. Es simple. No tienes que hablarle bonito a Dios, no necesariamente tienes que hablar bonito. Sí. Simplemente tienes que venir con un corazón contrito y humillado a buscar el rostro del Señor. Eso es la oración. La oración es escuchar a Dios también. No tan solamente hablar, sino escuchar, a ver qué Él te quiere decir, a ver qué Dios quiere. Porque hay muchas veces que no, cuando vamos caminando nuestro caminar cristiano, oramos, hablamos mucho en la oración, pero no guardamos silencio, a ver qué el Espíritu Santo nos quiere ministrar y a dónde nos quiere llevar. Por eso la oración es hablar con Dios, es escuchar a Dios para que Él nos pueda guiar en el nombre de Jesús. Por eso quiero romper con ese mal concepto de la oración. Así que si tú creías que no sabías orar, que no hablabas bonito, a Dios no le importa que tú ores bonito. Dios lo que tú quieres es que le busque, que adore su nombre y que lea su palabra. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: depositando toda ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice: depositando toda ansiedad en Él. Y es que hay creyentes que viven en ansiedad, viven totalmente afanados, turbados, porque no saben orar a Dios, porque no saben entregar sus cargas a Dios. Dice: depositando toda ansiedad en Él. Amén. Cuando llega el problema, tristemente, cuando llega el Getsemaní, no depositamos nuestra ansiedad en Dios y tristemente dormimos en el Getsemaní, dormimos espiritualmente y el pecado nos vence. Pero Dios te está diciendo que Él tiene cuidado de ti. No tan solamente dice depositando toda ansiedad en Dios, sino que dice porque Él tiene cuidado de ti. Iglesia, Él cuida de ti. No sé por dónde tú estás pasando, no sé qué momento estás pasando, pero sí te digo que sigas orando porque Él tiene cuidado de ti. Dios cuida de ti. Y quiero decirte algo: la oración no es una opción que tú puedas elegir o no. La oración no podemos, hay muchas cosas que podemos elegir o no. Podemos elegir nuestra forma de vestir, qué comprarnos, podemos elegir qué versión de la Biblia leer, pero la oración no es algo que podamos elegir. La oración es lo que tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios que somos. La oración no es algo que podamos elegir. Oramos si tenemos ganas, oramos si estamos bien, oramos si todo va bien, oramos solamente cuando nos apetece. Pero eso no es la oración. La oración es vivir una vida de oración realmente, una vida diaria en comunión con Dios, para que Él pueda obrar en nosotros y podamos no solamente para que Él pueda obrar en nosotros, sino vencer el pecado. Vencer el pecado, porque hay personas que están siendo vencidas en el secreto por el pecado porque tristemente no oran, porque quizás en el lugar de Getsemaní no han orado, quizás en el lugar donde han sido presionados, donde
no han orado, pero Dios te está diciendo que vuelvas al lugar de oración. Incluso hay muchos que solo oran cuando está el problema. Hay muchos que oran cuando todo va mal, cuando solamente llega el problema. Ahí es donde se meten en oración con Dios. Cuando un familiar está enfermo, cuando la enfermedad toca mi vida, cuando hay escasez, ahí es cuando decimos: Señor, ayúdame, Señor, mete tu mano en esto que está pasando en mi vida. Pero diariamente no buscan a Dios, y tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con eso de solo orar cuando hay problemas, porque hay dos extremos: orar cuando hay problemas y cuando todo va bien, dejar de orar, porque hay personas también que cuando todo les va bien se acomodan y dejan de orar. Cuando no, me ha pasado, cuando todo va bien, cuando he estado incómodo, tengo la economía, mi familia está bien, tristemente nos descuidamos y dejamos de orar. Y Dios tiene que permitir una tempestad para que volvamos a orar. Tiene que levantar una tempestad para que volvamos a orar. Así que si te has descuidado porque todo te iba bien, si quizás tu oración vengó porque todo iba bien, vuelve al lugar de oración y no dejes que ese descuido pueda, aleluya, alejarte de la presencia de Dios. Tenemos que priorizar la oración. Somos responsables con todo menos con la oración. Somos responsables con el trabajo, con los familiares, con las reuniones, con todo menos con la oración. Por eso te digo, seamos responsables con la oración. No sé qué semana ha llegado a tu vida, no sé qué presión ha llegado, pero sé responsable con la oración. Prioricemos la oración. Podemos pasar horas mirando Netflix, horas en redes sociales, pero como Jesús les dijo a sus discípulos, ni una hora podían haber podido velar conmigo. Podemos pasar 5 o 6 horas diariamente viendo series, pero nos cuesta orar una hora, y eso es Cristo. Dice el Salmo 16, versículo 11: me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Muchos no viven una vida plena en Dios porque no oran, porque no se deleitan en la presencia de Dios. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que hay en su presencia hay plenitud de gozo? Yo lo creo, que tan solo en su presencia hay plenitud de gozo, no en el mundo, no lejos de su presencia. Tan solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Así que si hasta el día de hoy no sentías ese gozo, tienes que saber que en su presencia hay plenitud de gozo. Tan solamente en su presencia. Podrás, gloria al Señor, estar mal, podrás estar pasando tribulaciones, pero en su presencia, creo, porque lo dice su palabra, que hay plenitud de gozo. En el nombre de Jesús. Qué bien. Aleluya. Por eso te digo que es necesario la oración, que prioricemos la oración, gloria a Dios. Pero tengo que decirte algo, no tan solo priorizarla, sino que tomemos el ejemplo de Jesús. Jesús debe de ser nuestro modelo a seguir. ¿Sabe por qué? Porque Él oraba siempre para todo. Para elegir a sus discípulos, ¿sabe qué hizo Jesús antes? Orar. Antes de elegir a sus discípulos, Él oró. Por eso te digo, no tomes decisiones sin orar antes a Dios. No te muevas sin antes haber orado a Dios y haberle pedido consejo a Dios. Porque puedes tomar malas decisiones. Tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. En el momento más agónico, Jesús oró. Y en nuestro Getsemaní, tristemente, nosotros nos desesperamos muchas veces. No confiamos en Él. Quizás estás pasando por el Getsemaní y te has desesperado. Pero tomemos el ejemplo de Jesús. Oremos en medio del Getsemaní. Oremos en medio de la crítica, de la calumnia. Oremos en medio de la enfermedad que posiblemente ha tocado tu vida, ha tocado a tu familiar. Quizás has podido dormir y has podido descuidar espiritualmente y estés dormido, pero es tiempo de volver al lugar secreto. Es tiempo de volver al lugar de oración. ¿Cómo actuamos nosotros cuando llega el Getsemaní y los discípulos durmieron? Es tiempo de examinarnos. ¿Cómo actuamos nosotros cuando llega el lugar de presión? ¿Nos dormimos o seguimos orando y confiando en el Padre? Hay creyentes, gloria al Señor, que se congregan, que no se pierden en un culto, no se pierden en un evento, pero pueden estar dormidos espiritualmente. Porque el que vengamos a la iglesia no garantiza que estemos despiertos espiritualmente, que estemos orando y velando. Yo puedo estar aquí, puedo estar escuchando la palabra, pero en mi casa no puedo orar, estoy descuidado espiritualmente. Quizás aquí vengo los domingos, soy renovado, pero el Getsemaní, el domingo soy renovado, pero el lunes el Getsemaní sigue y yo no oro, me descuido y dejo de orar. Por eso hay creyentes, gloria al Señor, que pueden estar en la iglesia y pueden estar dormidos espiritualmente. Creyentes que asisten por rutina, asisten porque es lo que hay, porque lo han aprendido, pero no por carga, no por pasión. Creyentes que tristemente vienen a la iglesia, pero no hay carga, no hay pasión en ellos.
por buscar la presencia de Dios, por servirle, a ver en qué podemos servir a Dios. Y yo oro para que Dios levante esa pasión y ese hambre por Él en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Pero quiero hablarte de algo, unos puntos rápidamente. ¿Por qué muchos duermen en el Getsemani? ¿Por qué muchos duermen en el Getsemani? En Lucas capítulo 22, verso 45, relata la misma escena, pero cuenta algo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y eso por lo que muchas veces muchos creyentes duermen en el Getsemani, a causa de la tristeza. A causa de la tristeza que ese Getsemani ha provocado en su vida. Muchos flaquean, muchos duermen, porque la tristeza les ha vencido. Posiblemente hasta el día de hoy estabas triste porque el Getsemani ya te ha vencido, pero yo te digo: levántate. Levántate, el tiempo de levantarte, volver a orar, volver al secreto. Amén. ¿Sabes por qué? Porque dice que dormía a causa de la tristeza. ¿Por qué? Porque quizás tú estés pasando por enfermedad, tú estés pasando por el Getsemani, en lugar de depresión, y estés mal, y posiblemente sin darte cuenta dormido. Posiblemente, quiero que nos examinemos, no hace falta decirle aquí, pero posiblemente, por causa de la vida, hayamos dormido espiritualmente, y a día de hoy, no oremos como al principio. Al día de hoy, no busquemos a Dios como al principio. Así que espero que esta palabra provoque un despertar espiritual en nuestra vida. Amén. La segunda causa del por qué muchos duermen en el Getsemani es por no negación a Dios. Jesús dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y muchos no quieren negarse a sí mismos. Por eso duermen en el Getsemani. Por eso dejan de orar. Por eso dejan de ayunar. Se duermen espiritualmente. Cuando una persona no quiere negarse a sí mismo a sus placeres, acaba dormida espiritualmente. Bueno. Cuando no queremos negarnos a nosotros mismos, cuando Aleluya. Amén. cuando normalizamos hábitos que a Dios no le agrada, dormimos en Getsemani. Cuando normalizamos cosas, normalizamos dormir sin orar, normalizamos despertarnos y no buscar a Dios y coger el móvil. Normalizamos despertarnos, saludar a nuestra esposa, gloria al Señor, que son muy buenos, pero no buscar a Dios y darle gracias por un nuevo día de vida. Y es por eso que muchos duermen en Getsemani, a causa de no negarse a sí mismos. Gracias. El tercer punto que he apuntado es el temor o la duda. El temor a enfrentar el tiempo de presión. Cuando viene la presión, cuando viene el momento malo, caótico en nuestra vida, cuando viene la tempestad, muchos temen, muchos entran a la duda: ¿será que Dios me ha dejado? ¿Será que Dios me ha abandonado? Y por eso muchos duermen en Getsemani. Elías se escondió después del milagro. Elías se metió en una cueva después de haber visto descender el fuego del cielo. Él tuvo temor y se escondió. Y muchas veces nosotros somos así, vemos la mano de Dios en muchas áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, pero cuando llega la presión nos escondemos y nos metemos en la cueva, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, y hoy Dios te está mandando a salir de la cueva, a que vuelvas a orar, a que vuelvas a avivar el fuego de Dios que hay en ti. Amén. Quiero hablarte de algunos peligros rápidamente de dormir en Getsemani. Hay peligros de quedarnos dormidos en Getsemani. El primero de ellos es que te vuelves vulnerable a la tentación. Jesús dijo: orad y velar para no entrar en tentación. No dijo orad y velar para recibir un milagro, orad y velar para recibir algo. Él dijo: orad y velar para no entrar en tentación. La oración es lo que te fortalece ante la tentación. ¿Sabes por qué? Pedro se quedó dormido y luego negó a Jesús. Se quedó dormido en el Getsemani y negó a Jesús. La oración te fortalece ante la tentación. Otro peligro que hay es que te desconectas de Jesús. Tu mente y tu corazón no están en el Señor y puedes acabar frío espiritualmente. Cuando duermes en Getsemani, cuando normalizas cosas que no deberían, puedes acabar frío espiritualmente, desconectado del Señor, aún sin darte cuenta. Podemos acabar desconectados del Señor. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Lucas del Señor, capítulo 22, vamos a leerlo, versículo 46. Dice: les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hoy Jesús le está diciendo a algunos que posiblemente hayan dormido: levantaos y orad. Hoy Dios te dice, iglesia: levantaos y orad para no entrar en tentación. Levántate, iglesia, ora. Posiblemente hoy has dormido, pero te mando esta palabra. Dios te está diciendo: levántate y ora. Él está contigo en medio de tu problema, Él está contigo en medio de esa situación caótica, en medio de esa presión, Él está contigo.
Pero hoy Dios te dice, como le dijo a sus discípulos, levantaos y orad. Amén. Levantaos y orad. Amén. Dice la Biblia que Jesús, cuando él estaba en la agonía, oraba más intensamente. Y ese es el ejemplo que tenemos que tomar, que debemos seguir. Cuando estemos en agonía, cuando estemos mal, orar más intensamente, pedirle la ayuda de Dios, depositar toda nuestra ansiedad en Él para no vivir una vida afanosa. Así que, iglesia, vuelve a tu lugar secreto, vuelve a orar, vuelve a entrar, vuelve, aleluya, a agradar a Dios. Levántate. Si has dormido en el Getsemaní, es tiempo de levantarte. Si has dormido quizás porque también las cosas iban bien, es tiempo de volver a Dios y de buscar su presencia y de hacer la oración.